Muy buenas noches, hermanos. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar sobre las emociones tóxicas. Esto nos vamos a basar en Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26. Lo voy a leer. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por este día que tú nos permites tener, y lo que se vaya a platicar en esta tarde, Señor, sea de bendición para nosotros. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Emociones tóxicas. ¿Qué es una emoción tóxica? Un sentimiento tóxico. Es aquella que no podemos digerir y que de cierto modo termina haciéndonos daño, ¿sí? El corazón humano actúa muchas veces como un volcán, es decir, sin ninguna señal de advertencia puede llegar a explotar esa emoción, hiriendo a todo aquel que se encuentra a su alrededor. Entonces, es muy importante tener cuidado con esas emociones. Se requiere de muchísima fuerza de voluntad para aprender a controlar dichas emociones que emergen cuando menos nos los esperamos. Entonces vamos a estar hablando de algunas emociones que normalmente llegamos a tener, pero no son buenas para nuestras vidas ni para los demás. La amargura, la primera de ellas, es un sentimiento duradero de frustración, viene de un resentimiento, viene de una tristeza. Especialmente viene cuando hubo una desilusión o una injusticia. En Efesios 4, 31, 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Alguien que sufre de amargura es alguien resentido, incluso cruel o incluso indiferente. En Hebreos 12:15 nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces hay que tener cuidado de no controlar esta amargura y hay que buscar el por qué salió esa amargura. Desgraciadamente muchas veces viene esa amargura por una pelea que nosotros tuvimos contra Dios, que nosotros estuvimos desilusionados y le echamos la culpa a Dios por alguna experiencia vivida. Entonces hay que dejar bien en claro que las consecuencias son de nuestras acciones. Entonces avancemos con la siguiente emoción, la envidia. La envidia es ladrona de felicidad y destructora de relaciones, y me refiero a relaciones interpersonales, entre familia, amistades, de pareja, laborales, etc. Este viene a raíz de un sentimiento de tristeza o de enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener algo que otra persona sí posee. Algunos ejemplos de la envidia fue como Caín o como Saúl. En Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia carcome hasta los huesos. Es cárcoma de los huesos, perdón. ¿Por qué no debemos ser envidiosos? En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No hay que ser envidiosos. ¿Nosotros qué vamos a tener que envidiar a alguien si nosotros ya tenemos la bendición espiritual por parte de nuestro Dios? Ya tenemos la salvación por parte de Jesucristo. No hay nada más que envidiar a nadie. Y por último, 1 Pedro 1:22, el Señor nos manda a: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro.
Otra emoción tóxica que es más común de lo que pensamos es la ansiedad. La ansiedad es una preocupación y miedo intenso, excesivo. Es algo continuo en situaciones cotidianas como el día a día. ¿Cómo me va a ir en el trabajo? ¿Cómo me va a ir en mi relación con mi pareja? ¿Cómo me va a ir con mis padres? Etcétera. La mejor manera de definir la ansiedad es la preocupación excesiva. La preocupación excesiva es ateísmo práctico. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos dejando nuestra vida en las manos de Dios. Por lo tanto, siempre vivimos preocupados de nuestra propia vida. Vivimos preocupados de qué voy a hacer, cómo va a pasar, cómo le voy a hacer. ¿Qué cosas nos pueden preocupar? Pecados pasados, éxitos del pasado que no logramos, situaciones que nosotros no pudimos desarrollar bien y por eso estamos tristes de que vuelva a suceder. Algunos pesares, puede ser la ansiedad del presente, es decir, qué es lo que estás viviendo en el momento, o del futuro, ¿sí? Entonces, si nosotros no dejamos en las manos de Dios nuestras decisiones, nuestra vida, vamos a vivir en una constante preocupación de qué es lo que va a pasar. Es por eso que mencioné que la preocupación excesiva es ateísmo práctico. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Mateo 6, 31 al 33, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. El Señor Jesucristo dejó muy en claro que nosotros no debemos de vivir en preocupación excesiva de qué voy a comer, cómo le haré. Simplemente hay que dejar las cosas en la mano del Señor. También nos dice el valor de la confianza en Él. Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El Señor Jesucristo nos manda, la palabra de Dios, nos manda a que seamos ese árbol plantado junto a corrientes de agua, en donde el crecimiento, el fruto, nosotros ya tenemos esa confianza de que las cosas van a salir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, es muy peligroso la ansiedad o el sobrepensar, el pensamiento excesivo, como lo quieran llamar, ya que se traduce a una desconfianza de Dios en nuestras vidas. Otra emoción tóxica es el enojo. Cosa que ocasiona molestia o que nos cuesta trabajo hacer, que simplemente nos incomoda. El enojo es algo normal, entre comillas, pero lo que no está bien es la ira. El enojo es normal, es válido, es una emoción como la tristeza o la felicidad. El problema reside en que esta reacción pueda llevarnos o a convertirse en algún pecado. Un ejemplo en Génesis 4:8, Caín se enojó. No estuvo mal en enojarse, pero pecó porque mató a su hermano. ¿Sí? Jesús se enojó también, pero él no pecó. Marcos 11:15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas que vendían palomas. Esa es la diferencia. El enojo hay que tener mucho cuidado, porque a veces creemos que el enojo está mal. Creemos que el enojo es un pecado y no es así. El enojo es una emoción como las demás. Lo que está mal es cómo reaccionamos ante el enojo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ante ese enojo? Vimos un ejemplo de Caín, cometió pecado porque no logró controlar su enojo. Vimos lo que debemos hacer como el Señor Jesucristo. Se enojó, pero no cometió pecado, sino que lo controló. El problema con la ira es la situación donde debemos de preocuparnos. En Santiago 1:19-20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nunca se va a tomar una buena decisión estando enojado. El Señor nos da un consejo en Efesios 4:26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay que tener mucho cuidado con esa emoción, porque es muy fácil malinterpretarla y es muy fácil descontrolarse. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Bueno, hay que guardar nuestra mente, porque las emociones surgen de nuestra mente. Es el cómo reaccionamos ante las situaciones externas que nosotros vivimos.
Hay que guardar nuestra mente. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, el Señor nos manda a pensar en aquello que es honesto, en aquello que es justo, aquello que es puro, amable, lo que es de buen nombre. Todo lo que tenga virtud, hay que llenar nuestra mente de eso. Si nosotros llenamos nuestra mente de envidias, de enojos, en criticar, en juzgar, incluso de maldecir, o incluso de pensar en cosas que no debemos de pensar, nuestras emociones tóxicas van a salir a la luz. Y por otro punto también, Gálatas 5:22 al 25, lo que leímos al inicio, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus propias pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por último, para cerrar, el Señor Jesucristo nos manda a pensar en cosas que sean honestas, en vivir, no solamente pensar, en vivir dentro de lo honesto, en vivir dentro de lo virtuoso, vivir dentro de lo justo y lo puro, para que esas emociones tóxicas se contrarresten. Esas emociones, hay emociones que van a salir porque somos seres humanos, pero hay que tener cuidado con no dejar llevar esas emociones, para que desgraciadamente no hay que cometer algún pecado por esas emociones que no supimos controlar. Que Dios les bendiga.